Mi bisabuelo luchó contra los rusos durante el conflicto de Stalingrado, pero no fue la guerra lo que lo asustó. Oh, no. Fue lo inhumano que sucedió después. Fue algo escalofriante. De acuerdo, hizo una gran edición y lo siento si no tiene sentido, ya que intenté añadir un poco más de detalle a la mezcla y cambió un poco el escenario. Espero que disfruten el relato de mi bisabuelo en este conflicto donde se encontró con algo inhumano, algo que no pertenece a este mundo. Es una guerra allá afuera, todo el mundo lucha por una causa, por su propia nación. ¿Pero eso quiere decir que tengan razón? Hay soldados para proteger a nuestra nación, nuestros hogares y familias. Esto es algo que hace eco a través de una época de historia humana. La guerra es un rasgo común en nosotros los humanos, luchando por nuestras propias creencias, nuestros derechos, defendiendo nuestros hogares para luchar contra otra nación. También escuchamos las historias de nuestros abuelos, bisabuelos y abuelas, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasaría si la guerra tiene un lado más oscuro? Algo que tal vez nunca experimentamos nosotros mismos, aparte de los que lucharon ahí. Yo soy una persona obsesionada con la historia. Disfruto de todo lo relacionado con la historia, desde la primera piedra que se colocó para construir una casa, hasta grandes castillos imponentes en la Edad Media, la Revolución Francesa y el primer hombre que aterrizó en la Luna. Todo lo que sucede desde siglos hasta ahora es parte de la historia que podemos contar a la generación más joven. Pero mi principal obsesión fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, principalmente porque todavía hoy tenemos parientes que todavía están vivos y pueden contar la historia sobre lo que vieron, cómo se sintieron y la experiencia general de estar en una guerra donde varias naciones chocaron en el campo de batalla. Eran alrededor de la 1 en punto en Celle, Alemania. Mi padre y yo estábamos visitando a un pariente muy viejo por el día. Por supuesto, más tarde me uní a mi bisabuelo en un banco del parque cuando salimos a dar un paseo. El pobre tipo no sale mucho desde que falleció su esposa, así que pasamos 2 veces por semana para verlo y animarlo. No siempre estaba solo, por supuesto, ya que un cuidador vino para asegurarse de que estaba bien. Por lo general se quedaría unas horas para cuidarlo e incluso dormía toda la noche solo para asegurarse de él. Así que ese día él y yo nos sentamos ahí en el banco del parque, justo en las afueras del centro de la ciudad. Un lugar hermoso y extraordinario. La ciudad en sí era hermosa a su manera, la mayoría de los edificios eran bastante antiguos con una mezcla de vigas de madera. Era casi como una fantástica era victoriana de Alemania. Habían colores vibrantes e incluso limpios. Nos sentamos ahí durante unas horas solo para charlar un poco y ver cómo se estaba manejando. Cuando generalmente estamos solos, tiendo a hablarle sobre su tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Yo quería saber más de su experiencia y cómo era el mundo durante su tiempo. Por supuesto, había algo bastante extraño en cómo me explicaban las cosas. La parte específica era sobre él luchando contra los rusos durante la batalla de Stalingrado. Todos sabíamos cómo dicha batalla no fue más que japoneses que vinieron al país y fueron rechazados con tácticas de señuelo y emboscada. Cada vez que le preguntaba sobre lo que sucedió, simplemente alejaba la pregunta, como si realmente no quisiera responderla. Esto realmente me puso de nervios, porque esto también me despertaba mi interés, aún más cada vez que intentaba rechazarme. Sin embargo, la próxima vez que nos sentamos exactamente en el mismo lugar, finalmente sucedió. Finalmente habló al respecto después de todos estos años de incitación a la pregunta. Para ser honesto, también podría haber sido la molestia que le causó porque sabía que yo nunca le dejaría de preguntar, así que nos sentamos ahí. Él giró el banco con un fuerte suspiro y me derramó la historia con sus propias palabras. Y lo que sucedió a continuación fue realmente escalofriante. Bisabuelo, sé que esto es molesto, pero realmente quiero saber qué pasó. He leído muchos libros durante mi clase de historia y honestamente mucho de eso no da la imagen más grande y detallada de lo que sucedió.
Tú peleaste ahí, sabes cómo fue, así que por favor al menos dime. Eres mi único pariente cercano que incluso luchó contra los rusos. Necesito saber la verdad. ¿Qué viste en la guerra? Escucha, hijo, realmente no quiero decirlo, pero me ha llevado años sacar todo eso de mi mente. Estaba en agonía todas las noches pensando en ello. Al suspiró con un escalofrío. De acuerdo, si te lo digo, ¿ya no me estarás molestando con este tema? Me preguntó con severidad. Honestamente, todo lo que quería preguntarle era solo su tiempo en Rusia, nada más, así que, por supuesto, estuve de acuerdo con él. Sí, bisabuelo, solo quiero saberlo, eso es todo. Es solo que cada vez que te pregunto, nunca me hablas y me rechazas. Sé por lo que he leído que fue feroz y caótico, pero cuando te pregunto al respecto es como si algo te estuviera asustando incluso cuando no me lo dices. Con un asentimiento de cabeza lento y tembloroso, mi bisabuelo se inclinó con las manos unidas mientras miraba al suelo. Estábamos atrapados ahí esperando refuerzos del frente occidental y oriental. Stalin estaba completamente loco. Quemaba sus propios pueblos y ciudades para evitar que nos reabasteciéramos de comida y agua, incluso refugio. Apenas podíamos sobrevivir al paisaje congelado. Incluso nuestros tanques comenzaron a derrumbarse constantemente debido a las heladas. Las máquinas no estaban hechos para el invierno, jovencito. Tuvimos que usar los lanzafuegos solo para tratar de descongelarlos y hacer que se movieran. Hacía tanto frío que nuestros equipos de tanques se negaban a cobrar vida. Pensábamos que habría hecho mucho más calor ahí que aquí. Solo descubrimos que 2 equipos de tanques estaban muertos. Hacía tanto frío durante la noche que 2 de nuestros tanques estaban completamente congelados y las escotillas estaban selladas. Así que para cuando logramos romper las escotillas y tratar de rescatar a nuestros camaradas habría sido demasiado tarde. Ellos ya estaban sin vida, con sus caras pálidas, casi congelados en un estado de shock. Esto condenó a la mayor parte de nuestra moral. Oh, santo cielo, bisabuelo, lo siento tanto. La mayoría de la tripulación del tanque finalmente llamó a sus tanques un tanto de acero en invierno, una trampa mortal conductora. Nos las arreglamos para ascender unos días más tarde, cuando nuestro líder de pelotón nos dijo que empacáramos y nos mudáramos. Estábamos a solo un día a pie de Stalingrado. Nos habían dicho que algunos de los otros regimientos ya estaban listos para asaltar Stalingrado desde las costas, pero ninguno de nosotros estaba listo para este tipo de asalto. La mayoría de nuestros hombres tenían hambre. Yo no los culpaba porque no teníamos otro sustento. Teníamos que sobrevivir el uno al otro. Teníamos que cortarnos con nuestros cuchillos para mantenernos despiertos, porque si te duermes en el frío, quién sabe si alguna vez te despertarás. Para algunos de ustedes que ya lo han adivinado, mi bisabuelo era de hecho un soldado alemán que luchaba contra los rusos. Era parte de la Wehrmacht, o como se diga. Eran soldados normales como el ejército de cualquier otra nación que luchaban por su país y por la supervivencia. Por suerte para él era sargento y también tenía un grupo de hombres bajo su ala, en los que él confiaba su vida. Todos eran camaradas, hermanos de armas. Esta gente te miraba a la espalda mientras tú mirabas la suya. Y entonces, ¿cómo entraron? ¿Debió estar muy defendido el lugar o no? Le pregunté. Muy bien, todo pintaba una escena horrible. Pero cuando llegamos vimos los destellos de luz iluminando el paisaje. Escuchamos los fuertes estruendos de nuestras armas y las suyas chocando en la oscuridad, además de nubes oscuras humeantes irradiando desde los edificios como una chimenea de fábrica.
Tuvimos que dividirnos en grupos para entrar. El primer grupo se movió a través de los edificios para ofrecer fuego de apoyo en las tropas terrestres, mientras que mis hombres y yo nos mudamos a los canales para colarnos. Esta era la mejor oportunidad que tuvimos de sorprenderlos. Al menos eso es lo que pensábamos. ¿A qué te refieres con que eso esperaban? ¿Qué sucedió?, pregunté. No fuimos nosotros exactamente, murmuró algo, un fuerte suspiro que se escuchaba de sus labios. El canal daba un hedor bastante rancio, no el hedor que también se usaría en las alcantarillas, sino un hedor que era bastante peculiar. ¿Qué quieres decir exactamente con esto? Bueno, a medida que nos movíamos a través del canal, nos dimos cuenta de que nuestras botas salpicaban contra el fondo de los cimientos del hormigón del canal. Había agua, claro, pero era de un tinte oscuro y turbio. Se volvía rojizo y a medida que continuábamos a través del hedor empeoraba. Llegamos a una unión en T, pero solo podíamos ir a la izquierda, ya que la otra dirección estaba bloqueada por escombros. Todo el tiempo, mientras nos movíamos por debajo de la ciudad, podíamos escuchar los gritos de nuestros camaradas y los soldados rusos. Además de explosiones, fuego de bala y todo era caótico. Sabíamos que esta era una sentencia de muerte. Hitler no tenía idea de que los hombres que enviaría terminarían en una picadora de carne. No sabíamos a dónde ir, no teníamos sentido de dirección ni comprensión sobre cómo luchar contra este enemigo. Estos estaban tan locos como perros salvajes. Sabíamos que estábamos en su territorio y estaban luchando por sus vidas para defender su patria. Y honestamente ellos demostraron su poder. Sí, quiero decir, sé que los rusos pueden ser bastante locos, eso es seguro. Pero debiste haber encontrado el fin del canal. Después de todo, ¿estás vivo aquí o no, bisabuelo? Sí, claro, encontramos el final, pero... De repente se detuvo a mitad de la frase. Pude ver que ya estaba temblando visiblemente. Yo le puse una mano en el hombro para tratar de consolarlo. Oye, no pasa nada, bisabuelo. Yo estoy aquí para protegerte. Sé que eso ya ocurrió y no volverá a suceder, le dije. A medida que nos acercábamos al final, comenzamos a enfermarnos. El hedor estaba volviendo a algunos de mis hombres casi locos mientras trataba de sostener su nariz. Algunos de ellos no querían acercarse, pero como debíamos hacerlo, notamos que el agua cambiaba drásticamente. Fue tan turbio y horrible. Al final simplemente los vimos. Habían muchos cuerpos dispersos por toda la salida, así que un alma valiente se ofreció como voluntaria y se aventuró. Pasó sobre todos los cadáveres y finalmente logró pasar por la salida. Por suerte para él, el lugar ya estaba despejado. Honestamente no dije nada en esta parte. Estaba más o menos tratando de controlar lo que me estaba diciendo. Cadáveres, sangre, el hedor. Esto era de esperar. Los soldados alemanes trataban de encontrar una manera de escabullirse y atacar a los enemigos por detrás. Pero obviamente el enemigo era un poco demasiado inteligente para eso. Yo pensé. Continuamos con nerviosismo y retuvimos la respiración. Dios, el hedor era insoportable de manejar. Hizo que todos tuvieran náuseas, pero logramos salir adelante. No pudimos hacer nada por ellos. Sus cuerpos sin vida fueron arrojados y giraban. Habían brazos y piernas destrozados que parecían haber sido causados de rondas de calibre pesado. Fue un completo baño de sangre, pero tuvimos que seguir adelante, teníamos un trabajo que hacer. Se suponía que íbamos a encontrar a Stalin, ya que nos han dicho que había pasado un búnker escondido en algún lugar cerca de los canales, por lo que era nuestro trabajo localizarlo. Espera, ¿un búnker? Sí, eso tiene sentido. Hitler tenía uno en Berlín.
pero lo usaba principalmente durante sus sesiones informativas con sus generales. Sin embargo, ¿por qué te encargaron la tarea de encontrarlo, Yo pregunté con bastante curiosidad. Porque éramos los más cercanos ahí, hijo, y teníamos otro grupo buscando una posible salida. Se les había encomendado la tarea de bloquear la salida si la encontraban. Teníamos que mudarnos y encontrar a Stalin y llevarlo vivo o muerto. Más adelante me explicó cómo tuvo que pasar por varias trincheras, la mayoría de ellas llenas de soldados sin vida de ambos lados. Incluso tuvo que disparar contra algunos de ellos que intentaron bloquear el camino. Nos empujamos con fuerza, nos movimos a través de todo este barro, mirando el cielo oscuro para ver a nuestros luchadores volar por encima, siendo derribados uno por las armas AA de los rusos, las cuales estaban en las profundidades de la ciudad. Pero luego tuvimos algo de suerte. Nos topamos con una entrada. ¿Era el búnker? Correcto, pero el búnker en sí nos tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir, bisabuelo? Fue bueno, pristino, sin agujeros de bala, sin astillados en las paredes ni marcas. No lo creíamos, a primera vista no tenía ningún sentido para nosotros en absoluto. ¿Cómo podría un búnker de hormigón como este, especialmente en la ciudad rodeado de montículos de tierra, trincheras y cadáveres, estar tan limpio y perfecto? ¿Eso es extraño?, dije. En este punto empecé a sentirme un poco fuera de mi zona de confort. En el fondo de mi mente pensé que mi bisabuelo se estaba inventando todo esto. Sí, eso debió haber hecho. De ninguna manera un búnker podría estar en perfectas condiciones dentro de una zona de guerra sangrienta. No queríamos esperar tanto tiempo en caso de que nuestros enemigos nos vieran, así que entramos. Dejé atrás a un par de hombres que mantendrían la entrada cubierta para nosotros y también detendrían a Stalin si lograba pasar por delante y pasar por ese camino. Solo si el otro extremo del búnker no estaba bloqueado. Seguimos bajando y no nos dimos cuenta de lo oscuro que estaba hasta que llegamos al primer piso del búnker. Era diferente en diseño en comparación con los búnkeres en los que habíamos estado antes. Las escaleras estaban más abiertas. Si nos inclináramos hacia un lado, podríamos haber mirado hasta el último piso del búnker. Pero debido a lo oscuro que estaba, todo lo que podíamos ver era solo la oscuridad. Todos nos sentimos incómodos, queríamos irnos, pero nuestras piernas nos impidieron más o menos hacerlo. Seguimos bajando usando algunos de nuestros encendedores y antorchas para tratar de ver. Cuanto más bajábamos, más incómodo se puso el ambiente. Oye, bisabuelo, estoy empezando a pensar que me estás tirando una broma aquí. ¿Qué te hace decir todo eso?, le pregunté. Él solo me miró con una mirada profunda, casi con los ojos muy bien abiertos. Era capaz de ver algunas lágrimas en sus ojos, su expresión era casi inmóvil en este punto. Me asustó bastante, hasta el punto en que volví a tomar mi mano de su hombro. Pensarías que era una broma, ¿cierto? Pero tú no viste lo que había allá abajo. Él gritó y yo me puse muy nervioso. Esta no fue la reacción que esperaba. Incluso los visitantes del parque nos miraron con una expresión desconcertada. ¡Wow! No lo quise decir así, por favor cálmese, bisabuelo. Solo estaba diciendo que nunca he oído hablar de algo tan raro como esto. Eso es todo. Lo lamento. ¿Crees que compartirían esto en los libros de historia? ¿Tú recuerdas lo que dijeron? La historia está escrita por los ganadores. Este búnker no es lo que parecía ser, así que seguimos bajando y bajando. Parecía que estuvimos ahí durante horas y horas. Ni siquiera podíamos escuchar los ruidos desde arriba. Todo lo que podíamos oír era puro silencio y la respiración de mis compañeros.
así como los latidos de mi corazón golpeando contra mi pecho. Pero cuanto más bajábamos, más frío se hacía. Estábamos tan abajo que ni siquiera podíamos ver la luz de arriba. Esta solo estaba completamente negra. Encontraron otra salida cuando logramos llegar a la planta baja. Una enorme puerta de bóveda de metal, pero estaba medio abierta y parecía que alguien había pasado aquí recientemente. Así que pensamos que podría ser que Stalin hubiera pasado por ahí. Pensando en nada más que al respecto, inspeccionamos cuidadosamente la puerta e intentamos movernos alrededor de ella hacia el otro lado. ¿Y Stalin estaba ahí? No, solo conducía a otro corredor largo, pero al menos tenía algunas luces, aunque bastante tenues. El ambiente fue lo suficientemente bueno como para que pudiéramos usar nuestras luces. El túnel era bastante largo y parecía que nunca terminaría, pero lo que no nos dimos cuenta fue que las paredes comenzaron a cerrarse cuando nos movimos. Espera, ¿qué? ¿Cómo que empezaron a moverse? Así es, a medida que continuamos caminando por este largo túnel con poca luz disminuyó de tamaño, cada vez más pequeño. Sentimos que nuestros cascos raspaban gradualmente el techo y tuvimos que aplastar nuestros brazos a nuestros costados solo para movernos. Pensamos que esto era solo un callejón sin salida, pero no podía hacerlo, pues era la única forma transitable que encontramos en el búnker que podría llevarnos al paradero de Stalin. Y a medida que nos acercábamos, pude ver una luz tenuemente iluminada en el otro extremo. Apagamos nuestras luces por completo para poder observarlo. Había un agujero justo debajo. Parecía que podíamos encajar, pero necesitábamos quitar algo de equipo para pasar. Realmente queríamos volver, pero no podíamos irnos con las manos vacías. Mi líder de pelotón habría tenido mi cabeza para esto. Cuando estaba listo para moverme al agujero, noté un parpadeo de luz en el otro lado, notando que una sombra pasaba rápidamente. Ese debía haber sido él, así que me arrastré y estaba apretado. Pero mi compañero y yo no las arreglamos para pasar. Oye, bisabuelo, no creo que yo hubiera podido pasar por todo eso con esos túneles estrechos. Mi claustrofobia me hubiera matado. Era más espacioso al otro lado. Una vez que todo el mundo lo superó, continuamos adelante. Había otro cruce y miramos en ambos sentidos para ver dónde deberíamos ir a continuación. Pero todo estaba tan oscuro o ligeramente iluminado que no podíamos ver nada. Incluso nuestras linternas comenzaron a apagarse, por lo que no teníamos más opción que usar las paredes para guiarnos a través de nosotros mismos. Yo me había dado cuenta de que el aire era un poco más difícil de respirar. Incluso el aire frío había desaparecido, reemplazado por una temperatura más cálida. Esto fue demasiado raro para nosotros, pero esto pudo haber sido una señal de que alguien estuvo aquí para mantenerse caliente. Así que alguien debió haber hecho un incendio. Y mientras seguíamos adelante, escuchamos algo resonando en la oscuridad. Un fuerte grito sacudió los pasillos. Todos estábamos preparando nuestras armas y apuntamos hacia el pasillo oscuro. No estábamos muy seguros de qué esperar, así que decidimos estar con calma y observar nuestro entorno. Entonces estallaron más gritos, pero no era nada parecido a un humano. Tal vez más bien era un perro, pero incluso para un perro esto sonaría demasiado raro. Ahora diré lo siguiente. Todos conocemos los proyectos secretos que se produjeron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El cohete B-2, el proyecto sobrehumano nazi que era el proyecto Ario, la bomba nuclear y varios proyectos ocurrieron durante ese periodo de tiempo. Así que originalmente pensé que los rusos debían haber escondido algo en lo que estaban trabajando.
pero escucharlo con gritos que eran bastante desconocidos me hacía sentir incómodo. Cuanto más explicaba, más podía ver a mi bisabuelo visiblemente temblando y llorando. A mí me parecía que estaba sufriendo cuando estaba contando la historia y bueno, me sentí tan mal por él. Honestamente lo hice. Pero necesitaba saber por qué tenía tanto miedo y tenía que negarme a contarme su versión de la historia. Todo esto, cada parte de su vida durante la guerra debió haberlo traumado. Siento que estés en agonía por decirme esto, bisabuelo, pero debes entender una cosa. Solo quiero saber por qué tienes miedo. Por favor, deberías explicármelo, porfa. La gente dijo que el Holocausto fue lo peor que se vio en la historia, pero Stalingrado en sí era una masacre. Pensamos que era algo que podía hacer que un hombre se volviera loco, pero nada era peor que lo que nosotros vimos, de lo que realmente sucedió en ese búnker. Pero, ¿qué viste? ¿Qué viste? Por favor, bisabuelo, dímelo. Bueno, era el infierno allá abajo. Pensamos que habíamos entrado por las puertas del infierno y pensé que me iba a volver loco. Bisabuelo, en serio, dime qué es lo que viste. Seguimos avanzando, incluso si no queríamos también. Algo nos estaba conduciendo, algo que nos seguía tirando cada vez más en la oscuridad. Teníamos miedo. Algunos de los hombres querían retirarse, pero simplemente no podíamos. Los gritos eran fuertes, había metal siendo golpeado y cuanto más nos acercábamos, más fuerte se hacía. Todo hasta que... ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Yo dije muy conmocionado. Muerto. Todo estaba muerto. ¿Ah? ¿A qué te refieres? Nuestras linternas estaban encendidas de nuevo. Pasamos por otra gran puerta de bóveda de metal y vimos a más muertos. El hedor de carne podrida golpeaba nuestras narices como una ola de marea. El suelo estaba cubierto hasta el borde de sangre, gusanos, trozos de carne flotando en la parte superior. ¡Oh, santo cielo! Ahora mi bisabuelo estaba temblando, casi gritando, y no podía hacer nada más que arrastrarlo a un abrazo. ¡Carajo! Lo lamento, bisabuelo, le dije. Los vimos a todos, hombres, mujeres y niños. Todos rasgados, con ratas dándose un festín con su carne. Habían montañas de cadáveres apilados en varios lugares de la sala. Escuchamos gemidos débiles que venían del otro lado del pasillo. Parecía que alguno de ellos estaban vivos, pidiendo ayuda. Todos estábamos aturdidos. No podíamos movernos en absoluto. Es como si estuviéramos congelados. Uno de mis compañeros vomitó sobre sí mismo cuando vieron la visión sangrienta. Algunos incluso se desmayaron por el puro olor a podrido que irradiaba a estas pobres personas. No sabíamos quiénes eran y no podíamos ayudarlos. Este búnker era solo un matadero y la gente en ellos eran los cerdos que estaban listos para ser sacrificados. ¡Carajo! Esto es un desastre, bisabuelo. ¿Qué tipo de persona enferma haría todo esto? Stalin debió haber sido la única persona que hizo esto. Tenía el poder. Eliminaría a su propio pueblo solo para ganar esta guerra. Nosotros simplemente no podíamos dejar de mirar fijamente con huesos de varias familias y chicos muertos. Estos eran mordidos por las ratas y gusanos infestando sus cuerpos. Era insoportable. Algunos parecían estar quemados, otros incluso cortados en pedazos. Tuvimos que movernos, no queríamos terminar como ellos. Tuvimos que pasar sobre los montones de cuerpos solo para encontrar la salida. Pero estás aquí, bisabuelo, así que debiste haber encontrado la salida, ¿cierto? Sí, ciertamente lo hicimos. Dijeron que vieron a Stalin entrar en el búnker, pero no pudimos encontrarlo.
La salida fue fácil de encontrar, pero la gente más allá estaba confundida y conmocionada al ver nuestra ropa de invierno completamente empapada de rojo. Simplemente no podíamos explicarlo. Todos tratamos de nunca contar esta historia a nadie. Nadie nos habría creído en primer lugar. Y honestamente, solo quiero olvidar que alguna vez sucedió. No se me ocurrió nada que decirle con respecto a esto. Tampoco estaba seguro de cómo procesar este tipo de información repugnante. Pero algo de lo que dijo en su última frase para finalizar esta historia me dejó en shock. Es algo que ojalá nunca hubiera escuchado y preferiría quedarme así sin saber esta historia. Algo que me ha quitado el sueño de la noche. Y ahora no puedo ver la historia con los mismos ojos. Y es que no siempre detallan lo que verdaderamente sucedió, solo lo que les conviene. Esto fue lo que dijo mi abuelo. Hay algo más, hijo. Algo que preferiría no decirte, pero ya que estamos en confianza te lo diré. Había algo más en esa habitación que se estaba comiendo a los cuerpos. Algo inhumano, algo de tipo humanoide. Tenía una cara ovalada con 2 ojos y una boca enorme. Su cuerpo, sin embargo, era completamente delgado. Debía haber medido fácilmente los 2 metros. Él estaba sentado comiéndose la carne de los cuerpos. Aunque su piel debió de haber sido un color verdoso. No era un color como el de nosotros. Esta cosa sin duda no era humana. Él solo se quedó quieto cuando se dio cuenta de nuestra presencia y se quedó atónito. Solo se quedó quieto y nos observaba desde la oscuridad. A lo mejor creyó que nosotros no nos habíamos dado cuenta de que él estaba aquí, así que simplemente se quedó quieto. Se quedó quieto para pasar desapercibido con los otros cuerpos, pero nosotros sí lo vimos. Era como un alienígena comiéndose todos estos sacrificios. Eso fue lo que vimos y lo que me acompaña hasta el día de hoy. Los rusos hicieron contacto con seres de otro mundo y habían hecho una paga. Y la paga eran estos cuerpos sin vida. Todo para ayudarles en la guerra. Después de todo esto, mi bisabuelo simplemente se fue. Él me había dejado con todas estas preguntas. ¿Qué carajo pasó ahí? ¿Qué más había escondido? ¿Qué era este ser alienígena? ¿Todo lo que hemos aprendido en nuestros libros es real o todo es mentira? Esto me hizo cuestionar todo sobre nuestros siglos de historia humana. Nada suma y aquellos que han escrito estos libros de la historia simplemente no lo dicen. ¿Y si saben la verdad? Tengo miedo de pensar que podría haber más de lo que presumiblemente sabemos. No estoy seguro de si esta historia despierta el interés de la gente o si es buena, pero he estado escribiendo y grabando pequeñas historias toda mi vida y el horror tiende a ser mi género favorito. Si esta historia es bien recibida, me encantaría compartir más con el público. Cambio y fuera.